gusano y lo que estudié en el laboratorio de Ana Barahona, la representación del ADN. Ok. Espero no se mareen. Voy a estar entrando y saliendo para lograr compartir la pantalla. Meet es un desastre. Zoom suele ser una plataforma más amable, debo decirlo. Entonces, fíjense, colegas. Cuando hablamos de entidades inobservables, pues estamos siguiendo la discusión epistemológica que propone Grover Maxwell respecto a las entidades inobservables, entendidas, reitero, como esas entidades para las cuales no tenemos una correcta observación empírica. Tenemos ciertos instrumentos que nos permiten llegar a tener datos empíricos con respecto a cómo funcionan o cómo operan en el mundo natural estas entidades, pero ojo, no necesariamente eso entra dentro del criterio de observación. Entonces, como lo vamos a ver en el caso del ADN, por ejemplo, las fotografías de Rosalind Franklin que fueron obtenidas por reflexión cristalográfica, no necesariamente es lo que tú y yo llamaríamos fotografía, ni lo que tú y yo llamaríamos observación empírica. Entonces, estas entidades inobservables, si bien hay instrumentos tecnológicos que nos permiten recopilar datos, esos datos no necesariamente entran dentro de la categoría de observación. Por lo tanto, dice Grover Maxwell, son entidades teóricas que de alguna manera establecen su dimensión de realidad entre comillas, establecen su dimensión de realidad a partir de ciertos enunciados, proposiciones científicas o enunciados teóricos que predican su estatuto ontológico de realidad. Es decir, son reales porque hay un discurso teórico que de alguna manera justifica su estatus de realidad. Como les decía, bueno, una de las cuestiones que a mí me interesa estudiar en este sentido es la cuestión de la construcción de la representación del ADN, y a partir de este estudio de caso muy concreto es que realizo toda una serie de inferencias tanto filosóficas como semióticas. Lo que ven ahí ustedes es justamente en la parte superior izquierda, ustedes observan las fotografías de Rosalind Franklin, fotografías que fueron realizadas a partir de un procedimiento tecnológico denominado reflexión cristalográfica, y a la derecha ustedes tienen ahí un diagrama, en la esquina superior derecha, un diagrama de la estructura helicoidal del ADN propuesta por Watson y Crick a mediados del siglo XX. Lo que tienen ustedes abajo son algunas anotaciones que hicieron tanto Watson como Crick para interpretar la estructura helicoidal del ADN en las fotografías de Rosalind Franklin. Entonces, observen cómo no es una transposición directa. Es decir, las fotografías de Rosalind Franklin no realizan o no nos permiten justificar una transposición directa con la propuesta estructural del modelo helicoidal de ADN. Entonces, de ahí hay un problema. ¿Cómo es que se infiere la estructura de una entidad no observable a partir de una representación científica? En concreto, ¿cómo es que se infiere la estructura helicoidal del ADN a partir de las reflexiones cristalográficas que realizó Rosalind Franklin? Bueno, como verán, ahí hay todo un tema vinculado a problemas en términos cognitivos, problemas en términos de transposición semiótica, pero también y sobre todo
problemas en términos científicos y filosóficos. Entonces, para dar cuenta de estos problemas epistemológicos implicados en la representación de una entidad científica, de una entidad teórica. Fíjense, uno de los problemas fundamentales de los modelos científicos implica su condición semántica. Muchos autores, entre ellos Van Fraassen, van a proponer que los modelos científicos realizan una representación semántica de las entidades teóricas que están de alguna manera describiendo. Cuando hablamos de una representación semántica, estamos diciendo que de alguna manera, por un lado, los modelos nos permiten interpretar los axiomas de una teoría científica, pero por otro lado nos permiten realizar una representación empírica, en donde los modelos se adecúan epistémicamente a una inferencia sobre cómo es el mundo. Aquí viene entonces un problema muy importante con respecto a la referencialidad. Asumimos desde esta posición semántica que los modelos científicos de alguna manera representan estados del mundo posible. Y estos estados del mundo posible son estados en los que de alguna manera ocurre el mundo natural. Esto nos permite entonces, como condición de representación, establecer una perspectiva constitucional, en donde los modelos son el vehículo que relaciona un mundo objetivo, es decir, un mundo teórico, y el mundo empírico, es decir, un mundo natural que observamos a través de la experiencia. Por lo tanto, la representación científica de alguna manera funciona bajo el criterio de similitud estructural, es decir, que de alguna manera el modelo científico es similar estructuralmente a los fenómenos del mundo. Pequeña gran afirmación, ¿cierto? Porque entonces, y de nuevo justifico mi necedad sobre las entidades inobservables, si esto es así, si los modelos científicos representan por similitud estructural estados del mundo natural, ¿qué pasa con la representación de esas entidades para las cuales no tenemos una observación? Puede ser el caso que un modelo científico, pensando en un nivel de la ciencia como la geografía, que un modelo científico como un mapa puede establecer una similitud estructural, pero la pregunta es ¿con qué? Porque me queda claro que lo que me muestra visualmente un mapa no es lo que yo observo empíricamente en el mundo en el cual estoy circulando. Entonces, ahí hay un tema interesante a discutir. Solo como una precisión para, digamos, tener un mismo lenguaje, voy a reiterar una explicación que recién trabajé para un seminario sobre imagen. Voy a reiterar esta explicación porque me parece importante tener un campo de conocimiento común para avanzar en la reflexión. Cuando hablamos de similitud estructural, colegas, estamos hablando básicamente de una condición isomórfica. Cuando hablamos de una similitud estructural, estamos hablando básicamente que hay una relación isomórfica donde un modelo X representa a un objeto Y si y solo si X y Y son instancias estructurales similares. Esto implica una relación isomórfica que dentro de la nomenclatura de la filosofía de la ciencia y de la lógica matemática tiene que ver con el isomorfismo a partir de una función biyectiva. Para no hacerles el cuento largo, cuando hablamos de una condición biyectiva, estamos hablando de que el isomorfismo opera a partir de dos funciones básicas. Por un lado, la función inyectiva, que nos dice, y lo tienen ahí ustedes en el diagrama de manera muy sencilla, la función inyectiva en donde a cada elemento del modelo X le corresponde un elemento
de la estructura Y, en este caso, por ejemplo, de la estructura del fenómeno natural, y la condición sobreyectiva. A cada elemento del modelo X le corresponde uno y solo un elemento de la estructura del fenómeno Y. Entonces, fíjense, colegas, cuando hablamos de similitud estructural, lo que estamos diciendo es que, cuando hablamos de similitud estructural, lo que estamos diciendo básicamente es que un modelo es isomorfo, un modelo científico es isomorfo con la estructura del fenómeno que está explicando o describiendo, si y solo si a cada elemento del modelo le corresponden elementos de la estructura del fenómeno, y entonces se establece una función de identidad en donde el isomorfismo estructural nos permite justificar que el modelo es idéntico a la realidad que está explicando. ¡Wow! La pregunta epistemológica es si esta condición semántica de los modelos científicos puede sostenerse o si tenemos algunas explicaciones que puedan resultar un poco más interesantes y más complejas, dado que, como ya nos explicó Nelson Goodman, esta idea de similitud estructural es bastante problemática. Y ahora quiero traer los problemas que tienen que ver con la idea de similitud estructural. Nelson Goodman, con base en su teoría nominalista desarrollada en el libro Los lenguajes del arte, nos va a decir de manera muy concreta, disculpen, cuáles son los problemas de asumir una postura semántica basada en la similitud estructural. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, básicamente ustedes lo tienen ahí. Cuando hablamos de similitud, estamos hablando de que entonces la estructura del modelo es semejante a la estructura del fenómeno que está explicando el modelo. Es decir, que el modelo es semejante al objeto que representa, y lo que se pregunta a Goodman es si podemos hablar de representación en términos de similitud y semejanza, y lo que trata de mostrar Goodman a partir de una reflexión analítica es que no se puede. ¿Por qué no se puede? Primero, porque la relación entre representación y semejanza no implica una relación de reflexividad. Un vaso puede ser semejante a otro vaso, pero cuando hablamos de representación no estamos hablando de ese tipo de semejanza. Por ejemplo, vean cómo no hay una reflexividad en el siguiente sentido. Es decir, no es reflexivo el término. ¿Por qué? Pensemos, por ejemplo, la relación entre el modelo de ADN y el código genético que compone, o la estructura genética que compone a un individuo, a un ser vivo. ¿Sí? El modelo tiene toda una serie de características que provienen de otras disciplinas. Por ejemplo, el modelo de ADN fue muy exitoso a mediados del siglo XX porque retoma principios teóricos y principios metodológicos de la química estructural, de la bioquímica, de la química, de la física, que en ese momento era, digamos, una moda académica.
la física cuántica, y lo que hacen Watson y Crick es retomar ciertos principios teóricos y metodológicos de estos campos explicativos del conocimiento para a partir de ahí justificar su composición del modelo de la estructura helicoidal del ADN. Pero esas características, esas cualidades que componen la estructura del ADN, tiene que ver con las condiciones y las cualidades en las que existe el ADN al interior del código genético de un ser vivo. No. No. En ese sentido, el modelo de ADN, por reflexividad, es decir, si la semejanza es reflexiva y la reflexividad tiene que ver con compartir las características, cualidades o componentes de un elemento en relación con otro, la máxima reflexividad es que el ADN solo se puede representar a sí mismo como ADN. El modelo de Watson y Crick solo se puede representar a sí mismo como modelo de Watson y Crick. Pero además esta relación no es, digamos, esta relación tampoco es simétrica, en el sentido de que el modelo de ADN puede representar la estructura de un código genético, pero el código genético no representa la estructura de un modelo de ADN. Esa relación no es simétrica. Y también uno de los problemas que observa Goodman es la transitividad. La estructura de un modelo de ADN puede ser semejante a otras estructuras. Por ejemplo, insisto, la estructura helicoidal es una estructura muy utilizada en explicaciones de la física para hablar de ciertas estructuras y su resistencia al cambio y al tiempo. Entonces, de alguna manera, la estructura de ADN puede ser semejante a una estructura física, pero la estructura física es semejante a otros fenómenos que ya no entran dentro del campo explicativo del modelo de ADN. Es decir, no es buena idea, nos dice Goodman, no es buena idea pensar en la representación como una cuestión de similitud estructural. En el caso específico del modelo de ADN, pues nosotros incluso estos problemas de reflexividad, simetría y transitividad los podemos rastrear cuando observamos el proceso de representación del ADN. Por ejemplo, ven ustedes a la izquierda el procedimiento de refracción cristalográfica que realizó Rosalind Franklin. Eso, a través de reflexión de rayos X, se proyectó en una laminilla y eso es lo que se denominó fotografía del ADN. Se denominó, o como diría Goodman, se denotó como fotografía de ADN. Pero Goodman nos advierte algo muy importante. La denotación es una operación que la esencia de las epistemologías del norte a mediados del siglo XX, la ciencia norteamericana del siglo XX, de mediados del siglo XX, resultaba importante denotar, etiquetar esta representación como una fotografía del ADN. Pero queda claro, y ahí ustedes en este pequeño diagrama lo podrán inferir con mayor facilidad, queda claro que esta noción de fotografía, entre comillas, es muy distinta de lo que cotidianamente tú y yo llamamos fotografía, ¿cierto? Entonces, hay todo un procedimiento que es la refracción cristalográfica que tiene que ver con cuestiones técnicas más sofisticadas para poder obtener una imagen también, entre comillas, respecto a una entidad como el ADN. Pero más aún, si observamos la fotografía de Rosalind Franklin y por otro lado observamos cómo modelizaron la estructura del ADN basados o inspirados en la fotografía de Rosalind Franklin, veremos que hay todo un cambio de circunstancias observacionales. Lo que ven ahora es a Watson y a Crick
frente a su famoso modelo, y a la derecha tienen ahí ustedes el modelo, ya en una exposición de museo, y verán que la inferencia a partir de la fotografía de Rosalind Franklin implica toda una serie de procesos semióticos en donde intervienen operaciones como metáforas, transposiciones, transducciones, procesos de transformación iconográfica, etcétera. Hay toda una... Vamos a revisar ahorita algunas operaciones relevantes, pero observarán que de la fotografía a la estructura tridimensional del modelo, pues tuvo que haber toda una serie de procedimientos que no se inferían a partir del modelo, no se inferían directamente a partir de la fotografía de Rosalind Franklin, sino que Watson y Crick heurísticamente y de manera abductiva son procesos de representación que tuvieron que inferir denotativamente, como dice Goodman, a partir de otras explicaciones científicas, a partir de otras metodologías y a partir de otras teorías. Por ejemplo, solo les voy a poner un pequeño caso de los que rastré en estos procesos de representación. Por ejemplo, colegas, ellos utilizaron como base de la representación de la estructura helicoidal del modelo de ADN, 1952, utilizaron el modelo de barras y esferas propuesto por Wilhelm von Hofmann en el siglo XIX. Este modelo de barras y esferas tiene ya ciertas reglas de representación, tratando de ubicar cuál es el centro de atracción de una molécula, a cuántos grados tiene que colocar la barra en relación con la esfera, cuántos enlaces soporta una misma esfera, siguiendo otras reglas como reglas de atracción física, reglas estructurales de la química, y de ahí se obtiene un tipo de modelo que, como verán claramente ahí en el diagrama, no se puede hacer en grande porque, insisto, en MIT es un poco complicado manejarlo desde otro lugar, pero observarán cómo, siguiendo el modelo de barras y esferas, Watson y Crick obtuvieron un modelo del ADN. Pero hoy en día, y quizás la imagen más clara que tienes de ello, es el modelo de estructura de ADN que aparece siempre en la serie de Big Bang Theory, ¿no? Que es un modelo que está pues siempre en el escenario principal donde se desarrolla la serie. Y bueno, hoy en día, siglo XX y siglo XXI, resulta que el modelo de representación más adecuado, porque respeta precisamente los centros de atracción molecular, es el modelo de espacio lleno propuesto por Linus Pauling. Y verán que ahí la representación adquiere una estructura distinta, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy trayendo esto a colación? Claro, porque el proceso abductivo inferencial que siguieron Watson y Crick para la construcción de la representación de una entidad no observable implicó la inferencia teórica, implicó la construcción de hipótesis representacionales a partir de las teorías mejor ubicadas en su época o más aceptadas en su época. Esto nos lleva a lo siguiente, colegas. Podríamos hablar de una postura que pudiera escapar a los problemas de referencialidad de los modelos científicos y que nos permitiera explicar por qué en una época un modelo de estructura de ADN, por qué a mediados del siglo XX la estructura del modelo de ADN basado en el modelo de barras y esferas de Hofmann resultó relevante y nos dijo muchas cosas respecto a cómo funciona el ADN, por qué en esa época sí funcionó y por qué ahora otro modelo como el de Pauling, el modelo de espacio lleno,
resulta más interesante para las explicaciones científicas contemporáneas. Bueno, uno de los planteamientos que me interesa abordar ahorita es que desde una semiótica de los modelos científicos podríamos establecer una justificación más adecuada acerca de una postura deflacionista de la ciencia. Creo que dije muchas cosas, lo voy a reiterar con un poco de mayor pausa. Lo que ahora voy a tratar de trabajar es lo siguiente. Desde una semiótica de los modelos científicos, podemos establecer criterios de justificación para una postura deflacionista de la ciencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que una postura deflacionista de la ciencia nos permite explicar cómo los modelos científicos tienen validez y plausibilidad de acuerdo al uso de esos modelos dentro de ciertas prácticas científicas. Vamos a explicar ahorita esto a continuación. Entonces, ¿qué es el deflacionismo? ¿Cómo opera el deflacionismo? Bueno, una postura deflacionista implica que los modelos científicos no explican, o su función fundamental no es explicativa, no explican la representación en términos de relaciones más elementales, como la similitud o la denotación. Una postura deflacionista, en cambio, lo que busca es considerar las características de la representación en relación con prácticas científicas, es decir, un modelo representa, sí, una determinada realidad, sí, para una comunidad en cierta época, dado cierto estado de conocimiento. Entonces, una postura deflacionista lo que busca es considerar el uso de los modelos y representaciones en las prácticas científicas, y esto es una postura que después va a tomar Van Fraassen. Primero Van Fraassen era uno de los grandes defensores de la postura semántica de los modelos científicos y después va a pasar a una postura más pragmática como el deflacionismo. En ese sentido, entonces, desde una postura deflacionista tendríamos que considerar los modelos científicos como medios de representación que de alguna manera establecen y consideran las relaciones específicas que ciertos agentes epistémicos proponen y determinan al utilizar modelos para hacer inferencias sobre determinados objetos del mundo científico. Esto es muy interesante entonces porque nos abre toda una dimensión semiótico-pragmática de la discusión. Ya no necesitamos preguntarnos, como aquellas investigaciones semántico-analíticas, si hay condiciones generales de representación de entidades del mundo. Ya no necesitamos preguntarnos, junto con la filosofía de la ciencia, si esas entidades podemos observarlas empíricamente o no, y si ontológicamente existen o no en el mundo. Lo que resulta relevante desde un enfoque más pragmático y deflacionista es si esas explicaciones científicas generaron intercambios comunicativos lo suficientemente relevantes para generar explicaciones con respecto al mundo. Entonces, híjole, lo que me parece entonces interesante es realizar una caracterización semiótica de lo que es un modelo científico para poder abonar a la justificación deflacionista de la función epistemológica de un modelo. Entonces, desde una perspectiva semiótica, un modelo científico implica dos funciones semióticas fundamentales siguiendo la nomenclatura de tipos de signo de Peirce. Por un lado, una parte del modelo científico opera como un modelo material
y desde el campo de la semiótica persiana, ese modelo material opera como un sinsigno icónico remático. En ese sentido, el modelo científico, en tanto sinsigno icónico remático, describe la naturaleza y las propiedades de un objeto singular. Como cualquier sinsigno icónico, lo que establece es, de alguna manera, una relación de semejanza con ciertos estados perceptuales del mundo. Pero también un modelo científico implica una función teórica, y en ese sentido el modelo científico ya no opera a la manera de un icono, sino a la manera de un símbolo, y en ese sentido opera como un legisigno simbólico. En ese sentido, el modelo científico no establece semejanza con los objetos que representa en relación con un mundo o una realidad, pero sí permite establecer proposiciones, juicios, hipótesis teóricas. Y en ese sentido, un modelo científico es, dependiendo de las circunstancias de uso, un modelo científico es y opera en ocasiones o en ciertas circunstancias de la práctica científica como sinsigno icónico, en otras circunstancias de la práctica como legisigno simbólico. ¿Por qué hago esta caracterización? Porque entonces los modelos científicos no son lineales, son dinámicos y se transforman de acuerdo a las prácticas científicas en las que están siendo aplicados y de acuerdo a las preguntas de investigación que están tratando de responder. En ese sentido, por ejemplo, nos queda claro, por hablar de una representación no científica, pero para ilustrar un poco el punto, nos queda claro que el plano de una casa existente opera como un modelo fundamentalmente sin signo icónico remático, porque tiene que tener una semejanza en ciertas proporciones y escalas. Pero, por ejemplo, un modelo matemático no tiene que ser semejante con nada existente en el mundo, y en ese sentido opera como un legisigno simbólico. Los modelos científicos integran ambas funciones semióticas, pero estas funciones semióticas están jerarquizadas de acuerdo a las circunstancias prácticas, a los usos prácticos que se le dé al modelo en circunstancias científicas específicas. Esto no hay que olvidarlo, porque a veces a la filosofía de la ciencia se le olvida, o a algunas líneas de la filosofía de la ciencia se le olvida, que la ciencia opera a través de seres humanos que viven en ciertas instituciones, que interactúan por la mediación de ciertas necesidades institucionales, políticas, etcétera, y pues que finalmente no podemos pensar que hay una función lineal y unidimensional de los modelos científicos. Considerando esta caracterización de los modelos científicos, en un segundo momento me parece importante ahora entender cuál es el proceso cognitivo que se realiza dentro de un modelo científico para efectos de llegar a una explicación sobre algo del mundo. Bueno, en principio y de nueva cuenta, como se habrán dado cuenta, no necesariamente podemos circunscribir la función fundamental de un modelo científico a una función explicativa o predictiva. Y desde ese sentido me interesa ahora hacer una segunda caracterización de cómo opera un modelo científico, y básicamente consiste en: un modelo científico opera fundamentalmente como un diagrama, siguiendo la noción de diagrama del propio Peirce. Un modelo científico opera como un diagrama, y eso implica lo siguiente. Vamos a revisar un poco esta cita propuesta por Peirce. Nos dice: la deducción consiste en la construcción de un icono o diagrama cuyas relaciones entre partes presentan una analogía completa con aquellas partes del objeto de razonamiento.
en experimentar, y por eso lo marqué con amarillo, en experimentar con esta imagen, es decir, en experimentar con este diagrama en la imaginación. Cuando caracterizamos un modelo como diagrama, estamos diciendo varias cosas junto con esta cita de Peirce. Primero, que el modelo está en relación no con el objeto empírico de conocimiento, sino con el objeto de razonamiento. Y el objeto de razonamiento es un objeto inmediato, es decir, un objeto que se ha construido discursivamente a través de teorías, que se ha construido discursivamente a partir de otras imágenes científicas y que se ha construido a partir del modo en el que se han discursivizado ciertas evidencias empíricas, ciertos datos de laboratorio. El objeto de razonamiento es una construcción semiótica, no es un objeto observable empíricamente. Pero lo que ahora Peirce nos dice es mucho más importante. Cuando nosotros deducimos, lo que estamos haciendo es construir un diagrama en nuestros procesos cognitivos. La deducción es una operación cognitiva estrechamente vinculada a la formulación de diagramas. Y los diagramas nos permiten, dice Peirce, experimentar en la imaginación. Y aquí viene otra cosa importante. Entonces, si caracterizamos los modelos como relaciones diádicas de carácter diagramático, lo que estamos diciendo ahora junto con este proceso cognitivo que describe Peirce es que a través de los modelos científicos nosotros experimentamos con ciertos objetos de razonamiento en nuestra imaginación. Esto nos permite explicar de manera muy concreta el proceso de inferencia que siguieron, por ejemplo, científicos como Watson y Crick, ojo, que se ganaron el premio Nobel al plantear la estructura del modelo de ADN. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una base observacional empírica de cómo es el modelo de ADN. Lo que tienen son estas reflexiones cristalográficas obtenidas por Rosalind Franklin. Pero ellos lo que hicieron para darle forma y estructura tridimensional a esas reflexiones cristalográficas fue inferir a partir de otras teorías como la física cuántica, la química estructural, etcétera, etcétera, a partir de otras teorías, a partir de otras metodologías, a partir de otras explicaciones científicas y otras formas de representación de otras disciplinas, a partir de todo ese andamiaje de conocimientos previos, ellos infieren y abducen, hipotéticamente, la estructura del ADN. ¿Qué es lo que hicieron de acuerdo con Peirce? Imaginaron, experimentaron en su imaginación con un diagrama respecto a un objeto de razonamiento, el ADN. Esta condición experimental e imaginativa del diagrama es fundamental para entender cómo es que opera nuestro pensamiento y cómo es que se construyen los procesos de conocimiento científico. Watson y Crick no estaban pensando en una entidad observable directamente, pero a partir de otras teorías, como conocimientos previos, infirieron la estructura de una entidad que no observaban directamente. De ahí, pues, que cuando hablemos de un modelo científico como diagrama, y siguiendo estas disertaciones peircianas, si un modelo como diagrama implica experimentar en la imaginación, entonces un modelo en tanto diagrama tiene siempre una condición de razonamiento abductivo. Un modelo en tanto diagrama nos permite establecer un estado hipotético
de la información adicional acerca del objeto representado, un estado hipotético. Y entonces, las operaciones semióticas implicadas en la configuración de un modelo científico implican, por un lado, la simplificación, en donde se busca de alguna manera establecer relaciones diádicas que constituyan información comunicable. De ahí que la idea de simplificación es importante. La complejidad del fenómeno se simplifica a relaciones diádicas susceptibles de ser comunicadas entre científicos y posteriormente entre comunidades no científicas. Y por otro lado, la informatividad. De alguna manera, los modelos científicos constituyen una imagen derivada de un dominio de conocimientos previos y a partir de estas operaciones, simplificación e informatividad, es que los modelos científicos en tanto diagrama nos permiten establecer hipótesis sobre la estructura de entidades no observables. ¿Será así la estructura per se, la estructura en sí misma de esas entidades? Probablemente no. Pero el modelo ya nos permitió establecer una hipótesis sobre la cual reflexionar, sobre la cual generar nuevos procesos de conocimiento. Y esto lo trato de explicar en este diagrama que tienen ustedes ahora a continuación. Entonces, el modelo científico como diagrama opera como una interfase que permite vincular los procesos cognitivos de los individuos individuales, es decir, el científico como individuo, estos procesos cognitivos, denominados desde la tradición epistemológica como esquemas, estos esquemas mentales que se generan a partir de la observación de hechos y fenómenos, y que en semiótica estos esquemas mentales son denominados por Humberto Eco y por la semiótica cognitiva tipos cognitivos o modelos de percepción o modelos mentales. El modelo como diagrama permite vincular esos procesos cognitivos individuales con las imágenes que se construyen a partir de conceptos teóricos, metodologías y teorías, que son textualizaciones concretas, y entonces lo que hace en realidad el modelo científico es establecer relaciones de simplificación e informatividad que permiten vincular los procesos discursivo-textuales de las teorías de tu época con los procesos cognitivos, creativos, abductivos de los individuos. De ahí que entonces, cuando vemos, si tomamos este andamiaje explicativo, podríamos comprender de una manera quizás más interesante, sin los compromisos ontológicos de la verdad de la representación o la existencia del objeto representado, podríamos entender entonces que el modelo de ADN no es otra cosa más que un diagrama interfase que constituye un entorno de interacción en donde los individuos, en este caso los científicos, se pueden comunicar entre sí, que les permiten computar cierta información respecto a ciertas teorías y que además resulta relevante para efectos de procesos comunicativos entre los individuos que forman parte de la comunidad científica. Pero, y aquí viene una cuestión fundamental que ya atisbamos hace unos instantes, pero que ahorita voy a profundizar, pero los modelos científicos, el caso específico del ADN, su éxito fue no explicar cómo funciona el ADN, sino que nos permitió
formular nuevas hipótesis sobre otros fenómenos que no observábamos directamente. Una de las razones por las cuales se les da el premio Nobel a Watson y Crick no es por haber encontrado la estructura única y universal del ADN, sino por haber aportado un andamiaje explicativo, un andamiaje descriptivo que les permite formular nuevas hipótesis respecto a cómo ocurre ese fenómeno mistérico a mediados del siglo XX, denominado replicación molecular. El modelo de Watson y Crick fue un avance científico en tanto nos permitió tener una imagen diagramática, nos permitió construir una imagen diagramática de otra entidad inobservable que es la replicación molecular. Como lo ven ahora ustedes en esta imagen, el modelo de Watson y Crick de muchas maneras nos permite imaginar cómo ocurre la replicación molecular y en ese sentido cómo ocurre la replicación de información genética de padres a hijos, de la ascendencia hacia la descendencia. ¿Sí? Bueno, algunas conclusiones relevantes que podríamos atisbar dadas estas reflexiones. Solo para cerrar la sesión y dar oportunidad a tener retroalimentación. Se dio mucha información, un poco accidentado. Si tienen alguna pregunta, duda, pues vamos a dar espacio para hacer algunos últimos comentarios al respecto y quizás profundizar en algunas cosas que por el ritmo de la exposición no se pudo profundizar. Entonces, fíjense, colegas, algunas conclusiones interesantes derivadas de esta investigación que en su momento estuvo titulada Lenguaje científico, problemas de iconicidad y significado en representaciones científicas. Una de las conclusiones interesantes es sostener aún así, pese a las críticas de Goodman, sostener la noción de representación. Pero eso implicaría reconsiderar una postura distinta de representación que nos permitiera pararnos en un punto de vista distinto y no vulnerar y no caer en los problemas que señaló Goodman en los lenguajes del arte. Los modelos siguen teniendo una función representacional, y esta es mi perspectiva, en tanto funcionan dentro de un sistema de representaciones. Ahí estoy distanciándome, pero retomando la idea también de Goodman, su idea de sistema de representaciones. En ese sentido, junto con Goodman y su idea de sistema de representaciones y junto con la postura nominalista de Ian Hacking, lo que estoy diciendo es que los modelos no podemos evaluarlos como verdaderos o falsos, pero sí como válidos en tanto operan dentro de un sistema de representaciones que es la base de conocimiento de una determinada comunidad científica. El reto está en cómo ese sistema de representaciones dentro del cual es válido el modelo científico y que es el fundamento de conocimiento de una comunidad científica, cómo se transpone hacia otras representaciones del ADN que ya no tienen que ver con una comunidad científica ni con un sistema de representaciones teórico-científicos, sino que tienen que ver con comunidades no científicas en donde el modelo de ADN sigue siendo, por ejemplo, una representación de ciencia. Como se los comenté claramente, tan el modelo de ADN sigue representando una connotación de cientificidad que ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en series de televisión como The Big Bang Theory, en donde pues parte del escenario es un modelo de ADN. También
podríamos pensar que los modelos científicos nos pueden servir quizás, y es una pregunta que sigue abierta a discusión, como argumentos en favor del solipsismo epistemológico, en el sentido de que los modelos constituyen la experiencia concreta sobre la cual el científico puede seguir imaginando nuevas explicaciones sobre el mundo. El modelo se vuelve ese entorno espaciotemporal a través del cual el científico puede tener experiencia de una entidad no observable para la cual no tiene experiencia. ¿Qué está diciendo este enloquecido? Bueno, algo como lo siguiente, y lo voy a poner en esta imagen que ya vimos hace unos instantes, pero que deja muy en claro esta precisión que estoy haciendo ahorita. Un modelo constituye la dimensión espacial y temporal a través del cual el científico tiene una experiencia perceptual de una entidad que no puede observar. Y ahí lo tienen en esta fotografía claramente, ¿cierto? El modelo se vuelve el entorno sobre el cual el científico, vean cómo interactúa con su cuerpo en relación con el modelo. Cómo el modelo se vuelve algo que puede observar, algo que puede tocar, algo que puede manipular, algo que puede entrar dentro de su campo de percepción experiencial sobre una entidad para la cual no tiene una experiencia directa o no tiene una observación directa. Y ese es un valor importante en términos de los criterios semióticos de abducción de Peirce. Porque entonces, a partir del modelo, el científico posteriormente puede intuir e imaginar una dimensión de realidad del mundo para la cual no observa o no tiene una observación directa. En ese sentido también, otra de las conclusiones que podríamos abordar es que desde esta perspectiva la semiótica puede ofrecer una postura holística en donde se comprendan las diferentes dimensiones de los procesos de representación y desde ahí comprender los procesos de modelización a partir de relaciones icónico-metafóricas, simbólicas, relaciones de traducción, de transposición, etcétera, etcétera. Todas las operaciones semióticas que están implicadas en los procesos de modelización del mundo, y eso resulta relevante para la filosofía de la ciencia, pues amplía nuestro espectro de explicación respecto a la epistemología de los modelos científicos, y desde ahí podemos nutrir las discusiones hacia nuevos derroteros que escapen a los problemas clásicos de verdad, existencia, referencialidad de la filosofía de la ciencia. Bueno, esa es un poco la idea que venía a compartirles el día de hoy. Me parece que todavía estamos lejos de entender todos los procesos, por un lado cognitivos y por otro lado sociales simbólicos que intervienen en la modelización del mundo, pero pues esto es un acercamiento en el que he trabajado y que me ha parecido interesante para llevar a otros campos como el diseño en arquitectura, el diseño en el arte, etcétera. Entonces, bueno, de mi parte eso sería todo, colegas, y quedo abierto a la ronda de preguntas y respuestas. Muy bien, muchísimas gracias, Julio. La verdad que esta charla ayuda mucho, sobre todo metodológicamente, y no de manera explícita para áreas de ciencias experimentales, sino también áreas de las ciencias sociales y de las humanidades. Creo que también es muy, muy importante si entendemos, por ejemplo,
que una tesis es también un modelo, ¿no? O sea, pensemos en el análisis de una fotografía, de una película, etcétera, etcétera, pues los elementos que contienen estos textos, ¿no? La película o la novela o la fotografía, pues no se pueden manipular fácilmente, ¿no? ¿Cómo podríamos manipular a un personaje que está dentro de una película, etcétera, etcétera, o la música que está ahí? Entonces, en ese sentido, la tesis se convierte en una especie de modelo en el cual sí podemos hacer modificaciones, alteraciones, etcétera, etcétera. Creo que eso sería también una reflexión muy importante. Otra reflexión que me parece muy, muy importante y que es algo que ha cambiado mucho la perspectiva de la ciencia, cualquiera que ésta sea. Me estoy refiriendo al concepto de imaginación que tú trabajas, que me parece muy importante a partir de la generación de modelos cognitivos o subjetivos, podríamos también decirlos así, en una primera instancia, que contraviene, critica muy fuertemente esto que Philip Kitcher llama la leyenda, o sea, la concepción heredada del Círculo de Viena, de la ciencia como que no es subjetiva, que es completamente objetiva, etcétera, etcétera, y que en la cual no intervienen, por otro lado, no intervienen aspectos culturales, ¿verdad? Entonces creo que esta idea de la imaginación, que está muy cercana más al arte, ¿no? Entonces puede permitir estas relaciones entre arte y ciencia, ¿no? Sobre todo por esta cuestión de la imaginación. Y una tercera reflexión que me quedó muy interesante en este modelo que tú pones triádico, del modelo arriba, ¿no? Luego el objeto inmediato y la teoría, ¿no? Como los tres enlazados, que pueden entenderse también como el propio signo triádico de Peirce, ¿verdad? En donde siempre la realidad va a estar mediada por signos. En este caso, en la ciencia y en otras ciencias, ¿no? En otras áreas del conocimiento, los modelos son esa interfase, como tú le llamas, que median entre una realidad y ciertos conocimientos o ciertas concepciones o teóricas en este caso, ¿verdad? No sé si esté yo lo cierto, Julio, con estas tres reflexiones, porque al final quisiera hacer una pregunta muy interesante. Sí, estoy de acuerdo con lo que comentas, colega. A fin de cuentas, cuando se empezó a preguntar por las condiciones de una ciencia objetiva, han sido más los problemas que se han encontrado que soluciones, ¿no? En principio nos parecía claro a los filósofos de la ciencia pensar que hay estructuras formales que nos permiten describir isomórficamente estructuras del mundo. Y de ahí el empirismo lógico, por ejemplo, pues son apuestas muy interesantes donde nos estamos preguntando si hay ciertas estructuras lógicas del mundo, si esas estructuras lógicas del mundo las podemos modelizar, si las podemos modelizar, entonces podemos llegar a explicaciones universales sobre ciertos fenómenos del mundo. Claro, todo esto está retomando la discusión de la filosofía moderna desde Newton para acá, ¿no? Preguntándonos por las causas universales, las causas únicas, preguntándonos por las leyes científicas, las leyes de la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, pero hemos encontrado más problemas que soluciones. Y la reflexión semiótica justo es un poco más precavida para, sobre todo la semiótica de Peirce y la semiótica cognitiva, para no dar por ciertos procesos representacionales de textualización y de discursivización que están implícitos en la ciencia. Es decir, y Peirce lo dice de manera muy clara, claro, al lógico le parece que cuando llega, por ejemplo, a la comprensión de lo que es el silogismo disyuntivo o al matemático cuando llega a un axioma algebraico, parece que está llegando a un principio universal del pensamiento, pero se le olvida que tanto las fórmulas de la lógica como las fórmulas de la matemática son textos, son discursos,
son estructuras sígnicas convenidas por una comunidad. Que una crucecita a ti y a mí nos diga más, o que un paréntesis nos diga multiplicación a ti y a mí, es algo que tú y yo convenimos, y que convenimos junto con una comunidad intersubjetiva. Entonces conviene preguntarnos si realmente podemos llegar a esas condiciones de modelización universal a partir de estos isomorfismos estructurales. Entonces, bueno, esto es parte del problema, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y bueno, mi pregunta es ya más inclinado hacia la semiótica persiana. ¿Cómo podríamos, en la elaboración de modelos, sí, como tú lo has explicado, sabemos cómo yo pienso que las tres categorías de PERS son extremadamente complejas. A veces dice una cosa, a veces dice otra cosa, pero en realidad todo eso que dice está interconectado, o sea, no son diferentes las definiciones que da de primeridad, segundidad, terceridad. Pero yo quisiera quedarme en la primeridad. Para mí es una de las categorías más importantes, o para mí la más importante de las tres, desde mi perspectiva, ¿sí? Y pensándola como, en algunos momentos lo dice Peirce, como abstracción o como sensación, esta categoría de la primeridad, ¿cómo podríamos enlazarla con la generación de modelos? Bueno, justo porque la categoría de primeridad tiene que ver con la captación de cualidades, es decir, la captación de patrones de ocurrencia, por un lado. Las cualidades no son otra cosa más que patrones de ocurrencia de los fenómenos, pero también tiene que ver con el modo en el que intuimos relaciones a partir de esos patrones de ocurrencia. Entonces, de ahí que el modelo como diagrama tiene que ver con una condición de primeridad a nivel de relación, en donde a partir de captar patrones de relación inferimos hipotéticamente posibles relaciones entre las variables que están dentro de esos patrones de ocurrencia. Entonces eso es muy interesante porque pues los modelos en ese sentido, su función no es una función de terceridad, digamos. La función de un modelo científico no es establecer un argumento o un rema o un signo discente o una proposición, sino establecer hipótesis, establecer nuevas intuiciones respecto a cómo es el mundo, imaginar intuitivamente nuevas posibilidades del mundo. Por eso me parece muy fuerte la imagen de Watson y Crick en su modelo de ADN, porque literalmente se vuelve un campo de experiencia, ¿no? Un campo de experiencia donde ellos directamente pueden observar, mira, aquí está la citosina, la guanina, y aquí están los nucleótidos, etcétera, ¿no? Y a tantos grados va girando la hélice. ¿Por qué no gira a otros grados? No, porque si no gira a otros grados, violamos una ley física, entonces tiene que girar a estos grados. ¿Y por qué no los palitos y las bolitas se pegan a otros? No, porque estamos violando algunas otras leyes, por ejemplo, de las leyes de atracción. Entonces, eso es un punto interesante. Están intuyendo algo que no observan. Exacto. Entonces ahí está bien clara la idea de primeridad en Peirce, ¿no? A partir de la sensación o conjuntamente con las sensaciones que se abstraen, como tú dices, ¿no? Patrones o regularidades, ¿verdad? Uh-huh. de un cierto objeto de la realidad, abstraemos esto y entonces es que hacemos inferencias y después o a la misma vez estamos construyendo una hipótesis, ¿no? Entonces ahí creo que en este proceso de ida y vuelta entre inferencias y creaciones de modelo y las hipótesis, estamos generando modelos, ¿verdad? Y los estamos adecuando, o como tú dices, no es que sean verdaderos, sino que son pertinentes o válidos, o con base en una teoría creemos que se acercan más a lo que es la realidad. No es que lo sean, porque no son verdaderos. Creo que no se les puede adjudicar esta condición de verdad, sino el de validez o el de pertinencia a los modelos. Y entonces, cuando satisfacen ciertos
condiciones o reglas de una teoría, es que entonces ya podemos decir que nuestro modelo está no acabado, pero ya tiene una pertinencia más o menos alta, ¿no? Creo que esa sería la cuestión. Y esto lo traigo a colación porque creo que aquí reside también, aquí está una de las bases fundamentales de la semiótica cognitiva. No sé si estés de acuerdo, Julio. Sí, claro, porque me parece que uno de los problemas de la epistemología y que heredó la filosofía de la ciencia es preguntarnos por la verdad de una teoría, por la validez de una teoría, por si la teoría se corresponde o no con una realidad observable, si tenemos una base empírica lo suficientemente justificable para establecer un conocimiento como válido. O sea, nos enfocamos en una postura externalista, ¿no? Como si las teorías, los modelos, los laboratorios operaran sin gente. Y entonces nosotros desde afuera evaluamos si todo ese andamiaje de construcción de conocimiento funciona o no funciona, o nos dice algo o no del mundo. Y creo que ahora el punto es, nos hace falta entender, y es el acento que pone la semiótica cognitiva, nos hace falta entender cómo construimos discursos con sentido. ¿Cómo es que llegamos a convencionalizar una fórmula matemática como una proposición de sentido? ¿Por qué eso tiene sentido en términos intersubjetivos, ¿no? Es decir, ahora la semiótica cognitiva, justo el punto es, tenemos ahora que estudiar cómo es que establecemos imágenes, modelos, teorías que al final son discursos lingüísticos, cómo es que construimos esas cosas y cómo es que esas cosas tienen sentido intersubjetivamente. Y ahí me parece que la semiótica cognitiva se nutriría mucho, por ejemplo, de las investigaciones de la biología del conocer de Maturana y Varela, porque al final para Maturana y Varela el lenguaje tiene una función que está muy conectada con la terceridad de Peirce, tiene una función muy importante: coordinar pensamientos. El lenguaje no busca representar cosas que existen. El lenguaje no busca mostrarnos la realidad tal cual es. El lenguaje tiene la función de coordinar individuos, coordinar pensamientos, coordinar procesos cognitivos. Y entonces, si lo ves desde esa idea, que es muy cercana a la terceridad de Peirce, entonces, claro, la función de un modelo científico es que tú y yo podamos imaginar de manera muy semejante algo que no podemos observar. Que nosotros y Watson y Crick podamos de alguna manera imaginar cosas del mundo que no podemos observar directamente. Coordinar pensamientos. Y ahí es donde creo que rescataríamos partes del proceso de conocimiento científico que de alguna manera fueron olvidados por la epistemología clásica. Completamente de acuerdo, Julio. Déjeme preguntar aquí al compañero Marco si hay alguna pregunta ahí en el chat. ¿Qué pasó, Marco? Adelante, sí. Adelante, bienvenidos. Sí. A ver si es cierto, a ver. Jaén, por aquí anda. Aquí lo que me resulta interesante es ver cómo Watson y Crick no logran poner esta representación psíquica y se la presentan en la comparación una estructura semejante, pero ¿en qué es semejante, no? Y también dice, ¿en qué es semejante? Dice la relación de conexiones y no dos formas, porque ahí forzosamente se tiene que dar vaciar lo psíquico, expulsión permanente de las creencias previas, perder toda representación para abrirse a... Bueno, no estoy tan seguro de esto de quitarse todas las creencias, no estoy tan seguro, pero ¿tú qué opinas, Julio? Bueno, justamente una de las hipótesis que traté de desarrollar en este trabajo que les comentaba en el laboratorio de biología evolutiva con Ana Barahona era que justo
el valor del modelo de ADN de Watson y Crick, y que lo podría uno observar en la historia de la ciencia en otros modelos, y eso nos llevaría a reflexionar de manera un poco más precisa cómo proceden nuestros procesos de construcción de conocimiento científico, es que de hecho el modelo lo que hace es constituirse en una interfase de diferentes teorías de diferentes campos de conocimiento. O sea, lo que hacen ellos es traer modelos y fundamentos teóricos de otros campos como la física cuántica, como la química estructural. Ojo, están hablando de la partícula de la vida, o sea, de la unidad biológica mínima, y están trayendo elementos de la química estructural, de la bioquímica, de la física cuántica, para integrar un modelo que explique una partícula biológica. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que hicieron? Retomaron todo un conjunto de conocimientos previos para interseccionarlos, para transponerlos, para transducirlos en la configuración de una estructura que es la estructura del ADN. Muchos modelos operan así. No son los únicos. Por ejemplo, el famoso modelo del sistema solar, ¿no? El famoso modelo del sistema solar de Kepler. Bueno, pues en gran parte Kepler, para crear la representación elíptica del sistema solar, pues utilizó fundamentos técnicos y metodológicos de las teorías pictóricas de su época, ¿no? Entonces, no es que rompa con todos los conocimientos. De hecho, mi hipótesis es inversa a lo que propones, si es que lo entendí bien, colega, y te mando un saludo. No es que rompa con los conocimientos previos, sino más bien retoma partes específicas de conocimientos previos para crear una reconfiguración de esos conocimientos previos, y eso tiene que ver también con el proceso de semiosis persiana, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Peirce, precisamente, ese es el punto de la abducción? Explicar lo nuevo a partir de lo ya explicado, ¿cierto? Esa es la idea de la abducción. No someter a duda los conocimientos previos, sino buscar reformularlos para encontrar, de alguna manera, su validez. Entonces, pues eso es lo que te podría decir. Ahora, yo pienso, insisto, a reserva de haberte entendido mal, yo pienso que sí se crea una representación psíquica del modelo de ADN. Tan es así, ya no lo traje en láminas, eso está en otro trabajo, pero tan es así que tú puedes ver que marcas, por ejemplo, de medicina o laboratorios utilizan como logotipo la estructura del ADN. Tú puedes ver, por ejemplo, por decirte un ejemplo trivial, tú puedes ver cómo esa estructura helicoidal del ADN de Watson y Crick es el inicio de la película de los hombres X, ¿no? Cuyo tema es que los mutantes, por alguna deformación genética, lo que sea, y entonces el inicio es una cámara, todo es obviamente ciencia ficción, una cámara que entra a observar cómo el ADN, la estructura helicoidal tal cual de Watson y Crick, se segmenta y crea un ADN de otro color y se va replicando, y de ahí un mutante, ¿no? ¿Me explico la idea? Esa idea cinematográfica está retomando este modelo. No está retomando el modelo de Pauling, ¿verdad? Eso es importante observar también en los procesos de semiosis. Marcas, empresas, instituciones, comerciales, discursos cinematográficos retoman la estructura helicoidal de Watson y Crick, no la estructura de Pauling. Aunque la de Pauling es, dada la ciencia contemporánea, la más consistente. Y ahí viene otra idea de cómo justo esta idea de cinequismo de Peirce,
cómo las ideas se van extendiendo, ¿cierto? A partir de íconos, a partir de procesos icónicos que van haciendo que las ideas se vayan extendiendo en la comunidad. Y te digo, eso lo puedes tú observar. Cualquier marca de medicina, cualquier laboratorio, cualquier discurso cinematográfico, sigue estando la noción representacional de la estructura del ADN de Watson y Crick presente en el imaginario. Sí, perfecto. Y quizá, si me permites complementar un poquitito, cuando el compañero Jaén, que acaba de participar, se pregunta cuál semejanza o a qué nos referimos con semejanza, pues ya lo explicó hace un rato el propio doctor Julio Horta, ¿no? Es que tenemos que llegar, o sea, en la cultura hay acuerdos, hay nociones que nos permiten dialogar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si decimos que un tronco es vertical, la noción de verticalidad la tomamos de la cultura, entonces eso nos permite establecer una semejanza, ¿no? Entonces esa verticalidad la tomamos y que sostiene las ramas, luego se traspasa quizás a la arquitectura, ¿no? Y en la arquitectura es una columna, ¿no? Entonces ahí están las cuestiones de semejanza, porque hay un acuerdo previo. Bueno, eso lo dice, lo dice Humberto Eco, ¿no? Que para que haya este isomorfismo debe haber acuerdos culturales, si no, entonces no se da. Pues quizás eso se explicaría esta cuestión de la semejanza. Sí, no sé si hay totalmente de acuerdo, colega. Totalmente de acuerdo, y de hecho son también metáforas muy abstractas. Por ejemplo, son Olga Labrenova les llama metáforas orientativas, ¿no? Cuando tú hablas de algo como arriba, abajo, vertical, horizontal, lo haces sobre una base de conocimientos intersubjetivamente aceptados, convencionalizados, es decir, lo hace sobre la base de referencias codificadas culturalmente. No es que algo sea universalmente vertical u horizontal. Tú y yo pensamos en verticalidad y horizontalidad porque, entre otras cosas, estamos aceptando la representación espacial de Descartes. Culturas que no conviven en sus procesos de aprendizaje del espacio con la noción del plano cartesiano, tendrán otras nociones de espacialidad, pero para ti y a mí sí nos queda claro vertical y horizontal porque estamos pensando en. Entonces esas metáforas, dice Olga Labrenova, son procesos cognitivos, sí, que ocurren en la cognición de los individuos, que ocurren en sus esquemas mentales, pero que están vinculados a estructuras intersubjetivas. Llámense códigos, sistemas de lenguaje, sistemas de referencias, sistemas de representaciones, como lo llama Nelson Goodman, etcétera, ¿no? Pero son estructuras intersubjetivas que de alguna manera determinan tu pensamiento y te permiten en ese sentido, pues comunicarte con los demás, ¿no? Muy, muy de acuerdo. No sé si hay otra pregunta por ahí, Marco. Bueno, esta conferencia que dio el colega Julio, pues quedará colgada ahí en la página del instituto, aquí quizás ahí dentro del departamento de investigaciones semióticas, ¿no? También la compartiríamos también con el seminario de filosofía de la cultura, y ahí nos vamos a poner de acuerdo. La compañera que organizó, Gaby, el servidor, aquí tendríamos que platicar eso, pero me refiero para quienes quieran seguir viéndolo y quieran aclarar sus dudas o seguir comentando, pues ahí va a estar el video, ¿no? Pues bueno, Julio, no sé si quieras agregar algo más. No, bueno, pues espero que les haya resultado interesante a quienes nos escucharon. Son temas que me parece pueden abonar. Algunos le llaman temas de metateoría, pero
creo que estos temas de metateoría justo nos permiten adentrarnos hacia problemas sobre cómo construimos teorías, cómo construimos conocimiento, cómo estas construcciones de conocimiento nos permiten generar procesos comunicativos. Entonces, espero que les haya sido interesante y bueno, para cualquier cuestión, seguiremos en contacto. Agradezco a mi colega Arturo por la gestión de este espacio, por la organización de estos seminarios a través del Departamento de Investigaciones Semióticas, que pues poco a poco sigue dando trabajo y poco a poco sigue desarrollándose, no solamente por los esfuerzos de los colegas, sino también por la asistencia y el interés de ustedes que nos escuchan desde el otro lado. Pues bueno, pues les agradezco a la institución, al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana, al Departamento de Investigaciones Semióticas, en particular a Marco Antonio López Ruiz por la organización técnica de este espacio, al colega Arturo Morales por la organización de este espacio académico de discusión y pues de mi parte seguiremos discutiendo. Pues muchísimas gracias, Julio. Un abrazo y aplausos porque la verdad fue muy constructiva tu conferencia, muy amable. Estamos en contacto y nos vemos después. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Muy amable.